pues estamos ya de regreso en la última parte del programa. Hoy va de textos complicados, ¿eh? Hemos decidido hoy darnos una pechada y vamos a analizar este texto en el cual a mí me parece muy acertado el título del sermón: esas buenas intenciones no sustituyen la obediencia. Aquí hay un primer protagonista que no es Uza, aunque muchas veces nos centramos en él. El primer protagonista es David, ¿verdad? David quiere hacer algo bueno. Saúl ha estado 20 años pasando del tema y David decide hacer algo bueno. Tiene una buena intención, pero una mala ejecución. Él no es un desconocedor de la ley. No hay que olvidar que él había visto el santuario, había estado en el santuario. ¿Os acordáis cuando huyó de Saúl y se presentó ahí a recoger los panes? Sabía perfectamente lo sagrado que era todo lo referente al arca. Pero decidió hacer algo distinto y tuvo sus consecuencias. Las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. Me parece un título muy acertado. No sé, compañeros, como primera aproximación, ¿vosotros qué os pareció el sermón, este título que le ha puesto? Y ahora vamos desmenuzando un poco todo lo que nos ha ido contando en él nuestro predicador. Pues pensaba lo mismo, que hoy lo tenemos difícil, quiere decir, con preguntas y con momentos de la Biblia que son muy difíciles de explicar. Evidentemente, para mí este ha sido uno de esos momentos en la historia bíblica que me ha resultado difícil, ¿no? Cada vez lo entiendo más y me parece que ha sido muy interesante lo que nos ha comentado, ¿no?, nuestro hermano. Y creo que lo ha llevado por un camino, sinceramente, muy, muy interesante, y bueno, que nos facilita también la aproximación al asunto. En esa línea, hay algo a lo mejor a apuntar que tiene que ver con lo que acabas de decir, Richard, y es que, claro, un evento como este, de la gravedad además de este y con lo que ocurrió de grave aquí, debería recordarnos algo. Hay una enorme diferencia entre que esas buenas intenciones estén relacionadas con lo que sabes y con lo que no sabes. Uh-huh. Que es interesante esto. Es decir, con total seguridad, Uza tenía un conocimiento muy superior a nosotros de lo que suponía estar en contacto con el arca. Lo sabía mucho mejor que aquellos que no habían estado nunca al lado del arca. Tenía que tener una relación, un conocimiento de lo que allí ocurría muy diferente al de los demás. Por lo tanto, efectivamente, el hecho de que haya hecho eso en público pues era suficientemente grave como para que, si no se hubiera corregido, hubiera dado una mala impresión y hubiera sido una mala lección. Del que os hablar, ese Dios tan didáctico, ese Dios que lo explica todo tan bien, ese Dios que utiliza simbolismos, ¿no?, como acabamos de leer y estudiar en el tema de la Pascua, ese Dios que nos enseña, evidentemente tiene que utilizar esa metodología, ¿no? Aquello que está bien y aquello que está mal, y nos tiene que quedar claro. Entonces, si no queda claro, el problema lo tiene el alumno, no el profe. Uh-huh. En este caso, el profesor perfecto es Dios. Y si no entendemos lo que Él nos ha enseñado, tenemos que estudiarlo más. Me parece un apunte interesante y sí. Ahora vamos a ir desmenuzando por ahí. Es que vemos el tráiler del asunto, o sea, vemos ahí el esbozo, el short del anuncio, y vemos a un tipo que se agacha para sujetar el arca y cae desvanecido y todo el mundo dice, y Dios lo mata, ¿no? Y entonces nos quedamos así, como diciendo, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿En qué Dios creo, no? Claro. ¿Quién es nuestro Dios? Porque aparentemente así, a la vista de pájaro, así de repente dice, uy, esto es muy fuerte, Hay ¿no? pistas muy interesantes en el texto, pero que ahora vamos a ir desgranando. Vamos a abrir el foco, sí. Porque ¿de dónde venimos? Vamos a ver, tenemos a un David recién coronado. Venimos del reinado de Saúl. Ese primer rey que piden todo porque queremos ser como los demás países que están al lado nuestro, ¿no? Queremos el mismo sistema de gobierno. Esto de que haya profetas y tal, y cada uno sea autónomo y tal, no nos convence. Queremos centralismo. Queremos que nos gobierne alguien, un líder al cual podamos poner el póster en nuestra habitación y decimos, este es al que yo quiero seguir, ¿no? Este episodio ocurre cuando David se convierte en rey, tiene el deseo de traer el arca a Jerusalén, porque yo creo que él tiene la sensación, de que, vamos a hacer de Jerusalén el centro político, pero sobre todo
vamos a hacerlo el centro espiritual. Tenemos que volver a acercarnos a Dios. Pero claro, dice, vamos a hacer del arca el centro, ¿no?, de la espiritualidad. Y porque se ha descuidado durante el tiempo anterior. Saúl no le había hecho caso al arca. Para él no, él había estado con Samuel para arriba de sus batallas, para acá y tal, sus movidas, pero el arca había perdido de ser el centro. ¿Y qué tenía el arca? ¿Recordamos todos qué había en el arca? ¿Para qué era el arca? ¿Por qué Dios quiere un arca allí que sea? Tiene la ley de Dios. Tiene la ley de Dios. La vara de Aarón florecida. Aarón. Y un poquito de maná. Que son todo un simbolismo que nos recuerdan de dónde venimos, hacia dónde apuntamos, ¿no? ¿Quién somos? Y es la presencia. ¿Quiénes somos? La protección de Dios en todo momento, la liberación. Y Dios lo ha elegido para que sea si tenemos que visualizar y poner a Dios en un sitio, oye, mira, aquí me voy a situar más de una vez. Era donde estaba la Santa Sequina, ¿verdad? Sí. Que es curioso, en 20 años la presencia de Dios dejó de estar en su lugar porque no hay un rey que supuestamente es el rey del pueblo de Israel que decida, voy a trasladar y a llevar el arca a su sitio adecuado. O sea, que interesante, ¿no? Porque se ha perdido de perspectiva, ¿no? De dónde venimos, todo ese pueblo que salió de Egipto, que iban con el arca y no lo soltaban, ¿no? Esos levitas que iban marchando, ¿no? Y era un poco el estandarte y íbamos todos porque mirando al arca, ¿no? Diciendo, aquí va Dios con nosotros. Más porque a veces nosotros somos tan espacial temporal que necesitamos a veces recurrir a cosas tangibles, ¿no? Y Dios dice, bueno, venga, para poder tener. Pero se había perdido esa sensación y David dice, hay que recuperarla. Claro. Pero a partir de aquí, ¿qué hacemos? ¿Consultamos a Dios a ver qué opina Él? Ahí es donde empiezan los errores. Yo creo que Dios estaba encantado de que el arca volviera al santuario. El problema es cómo tiene que volver y si se sigue la forma en que Dios ha dicho o no. Esta historia nos vale para muchas cosas, ¿vale? Has empezado, Esther, esta mañana hablando acerca del sábado. Para todos aquellos, ¿verdad?, que dicen, yo guardo el domingo en lugar del sábado porque a Dios le da igual un día que otro. Bueno. Con esta historia deberían de darles cuenta que a Dios no le da igual cualquier cosa. El arca no se traslada de cualquier forma. Dios no le gustan las cosas de cualquier manera. Si Él me dice que hay que hacerlo de una forma, yo tengo que obedecer. Dicho esto, y me cojo una cosa que has dicho antes que me parece muy interesante y que lo hablábamos a micrófono cerrado, las buenas intenciones no valen cuando yo conozco que Dios me pide otra cosa. Eso es. Pero, por ejemplo, en el relato bíblico se nos dice, después de que el arca está en el templo de Dagón y cae el templo y lo mandan a la ciudad de los filisteos y hay allí una mortandad, los filisteos montan el arca en un buey y le dicen a los bueyes, tira fuera de aquí, y los bueyes lo conducen, ¿verdad?, hasta terreno de Israel. Sí. ¿Cómo montaron aquel arca? No eran levitas quienes lo montaron. Quienes movieron aquel arca no fueron levitas. Dios no castiga a aquellos que han actuado. Seguro que lo hicieron sabiendo cómo aquello había traído muerte y plagas, lo hicieron con el máximo cuidado, recelo y reverencia que pudieron hacer. Dios no les castiga a los que montan aquel arca, porque no conocen que deben de moverlo en levitas, que deben de pasar las varas por la argolla. No tienen el conocimiento. Dios no es un justiciero. Si pillan a aquellos filisteos, la Guardia Civil, le hubieran puesto la multa igualmente, porque nuestro sistema jurídico dice que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es decir, hijo mío, estás obligado a cumplirlo. O sea, la Guardia Civil le hubiera puesto, por dejar un carro suelto con bueyes en medio de la vía, le hubiera puesto una multa. Pero Dios ve los corazones. Dios no es así. Dios ve los corazones. Y pasa por alto los días de nuestra ignorancia. Efectivamente. Entonces, para Dios, el conocer implica mayor responsabilidad. Por eso, esta historia hay que verla bajo ese prisma. Dios ve los corazones y va a ver todo lo que ocurre viendo el corazón de las personas y viendo que tenían un mayor conocimiento y eso implica mayor responsabilidad y eso nos lo tenemos que aplicar nosotros. Claro.
si tenemos más conocimiento de Dios, y volvemos al tema que nos ha traído Julio, tenemos que ir a la obediencia, tenemos que obedecer a Dios. No vale con buenas intenciones, no vale con decir, yo de verdad que no quería que pasara esto, yo pensé que... no, mayor conocimiento implica mayor responsabilidad. Claro. ¿Y cuántos hay, que yo me he encontrado algunos, que no quieren seguir ahondando en la Biblia, por ejemplo, o acercándose a Dios en ese aspecto, porque es que cuanto más leo... Más responsabilidad tengo. Y de esos cristianitos también nos sentamos en la iglesia, es decir, a veces nos conformamos y queremos ser conformistas. A Dios no le gusta, no os conforméis de este siglo, dice el apóstol. Hay que seguir. Dios nos quiere despiertos y con mayor conocimiento. ¿Qué va a ser de nosotros en la vida eterna si estamos... No, yo me quedo aquí en un rinconcito, no quiero saber nada, Dios está hecho sin límites, hijo mío. En esos errores que comete David, ¿verdad? Buena intención, pero mala ejecución. Lo primero, nos decía Julia, el consenso. Venga, vamos a llegar a un acuerdo entre todos, a ver si nos parece bien, si... ¿cuántas veces no ocurre igual en nuestras vidas? Claro. Buscamos el consenso de la familia, de los cercanos, de los amigos, cómo tengo que actuar, en vez de ir a quien tiene que ser el primero. Yo debo de consultar a Dios en primer lugar. El inicio fue catastrófico ya, ¿verdad? Pero hay algo que es verdad, me gusta mucho, que nos decía Julio. Ahí estaban los sacerdotes, estaban los levitas. Nadie los que también sabían. Ajá. Es verdad. Nadie alzó su voz para decir, lo estamos haciendo mal. Claro. Cuidado con nuestros consejeros, ¿verdad? A veces pensamos que porque nos rodeamos de gente que teóricamente está muy preparada, ya estamos supliendo la voz de Dios. Cuidado con nuestros consejeros. Necesitamos acudir en primer lugar a que el Espíritu Santo, a que Dios nos dirija. Y luego, en base a lo que tenemos claro que Dios nos diga, trazaremos los planes con nuestros amigos, con nuestros consejeros, pero siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Si no lo hacemos así en mi vida, en mi iglesia, bueno, pues probablemente vayamos a llegar al mismo fiasco que llegó David. Sabes que yo suelo decir, y soy una persona que, como sabéis, habla mucho. Y habla mucho en las reuniones en público también. Y he hablado mucho en la iglesia, he hablado mucho en las juntas de iglesia. Quiero decir, soy una persona que se expresa. Y como me disgusta bastante el silencio cuando estamos en grupo, pues suelo hablar, ¿de acuerdo? Reconozco haberme arrepentido más de lo que no he dicho que de lo que he dicho. A mí me hizo pensar justo este punto, no había reparado en esto, ¿no? Esto de que había allí mucha gente que sabía, que no se atrevió a decirle a David, vamos mal, que esto no se hace así, pam, 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 ¿sabes? En alguna ocasión, efectivamente, para evitar disensiones, no necesariamente para buscar consenso, pero a veces para no meterte en un lío que tampoco necesitas, he callado. Y luego reconocí que me había equivocado por callar, que tenía que haber dicho algo, ¿sabes? Que tenía que haber dicho, oye, mira, esto no es así, esto no se hace así, esto... levantar la voz en ese sentido también. Y creo que es una aplicación muy interesante también para lo que estamos comentando, ¿no? Si sabemos que algo no está bien, debemos decirlo, debemos posicionarnos también. Y sigo con lo que decía Ángel al principio. Deberíamos tener menos vergüenza, ¿no? Y decir más claramente lo que pensamos y lo que opinamos cuando efectivamente estamos en un momento en el que una mala búsqueda de consenso nos puede llevar a cometer errores que pueden ser graves. Y en este caso, de hecho, lo fueron. Es que yo estoy seguro, y volviendo a la presentación que nos hizo Ángela, que por vergüenza cayeron algunos. Claro. Es un rey, está emocionado. Bueno, ¿qué más le dará a Dios? Lo importante es que venga el arca. Y no, a veces la vergüenza, nos lo decía ella, paraliza, bloquea. Y hacemos las cosas de forma indebida. Sí. Había hecho falta que algún valiente le hubiera dicho a David, mira David, las cosas no se hacen así. Dios ha dicho exactamente cómo hay que hacerla y vamos a hacerlas así. Pero a veces, bueno, equivocadamente creemos que a Dios le dan igual las cosas, que a Dios no le importa la forma ni las maneras, cuando a Dios le es importante absolutamente todo. Dios es un Dios de orden, un Dios que si se ha tomado tantas molestias en explicarnos tantas cosas, ¿verdad? Con el sábado, con tantas cosas. Si le ha dado
tanto detalle, la Biblia está llena de detalles, es porque Dios es un Dios detallista. A Dios no le importan las cosas, bueno, ¿qué más da? Derecha, izquierda, tira por donde quieras. No, Dios es un Dios detallista, y para eso Julio nos lo enlazó con la importancia de conocer a Dios, ¿verdad? Y ese conocer es ese conocimiento íntimo que todos necesitamos. Si quiero estar seguro, si quiero ser un cristiano y quiero sentirme seguro, tengo que conocer a Dios. Y conocer no es una teoría, conocer es una vivencia. Es una práctica en la cual yo tengo seguro, cuando estoy obedeciendo a Dios, cuando lo estoy sintiendo. No es algo bueno, banal, es una experiencia de vida. Dicho esto, antes me decía Juanfran, 20 años estuvo allí en la casa de Uce, de su hermano, y no pasó absolutamente nada. Y decías, no se registra que hubiera milagros, ni hubiera nada extraordinario, ni tal. Y sin embargo, con solo 3 meses. 3 meses en la casa donde fue a parar después de este incidente, dice que allí fue bendecida extraordinariamente. Con lo cual, pues hombre, esto ya es elucubrar seguramente, y es decir cosas que el texto no dice. Pero pareciera que no nos desviamos mucho cuando pensamos que, oye, uno prestó atención a lo que el arca representaba y la fue cuidando y no sé, la promocionó, y otro no lo hizo. O sea, que al final es como darle atención a la presencia de Dios en tu vida, ¿o no? Y me parece que empiezan a pasar cosas cuando lo hacemos o no. No sabemos el por qué. Dios conoce los corazones, pero lo cierto es que es verdad que en un lugar no ocurre nada, en el otro sí. Y deciden traerse el arca, y lo hacen de forma equivocada. Nos decía Julio, la segunda de las cosas que se hacen mal es que ese arca es trasladado con un carro de bueyes nuevo, perfecto, precioso, me imagino yo, pero no era la forma adecuada. Ahí en el texto lo hemos estado mirando, hay varias versiones que dan una pista, porque uno a veces lee la Biblia rápido y dice, aquellos bueyes tropezaron y entonces Uza se lanzó, claro, y encima de que tiene una reacción ahí un poco así de Superman, de reflejos y de querer salvar la situación, pobrecito, encima de que tiene buena intención, claro, va y Dios se lo carga. Pero cuidado, porque el texto, en la versión del 60, la del 95, no dicen exactamente eso. Dicen, y como los bueyes tropezaban, eso significa que él ya se dio cuenta de que el arca estaba tambaleando un ratito antes de que el tropezón fuese el serio. Ya venía, y es que el camino llevaba baches. Claro, había baches, pero en vez de advertir y decir esto hay que pararlo, no podemos seguir trasladando el arca así, puede caerse. Claro. Dios conoce los corazones. Hemos dicho esta mañana, Dios es amor y es justicia. ¿Qué pasaría por el corazón de Uza para no advertirlo y echar la mano? Qué mal pensado eres. ¿Tú crees que Uza estaba deseando, que dice, a ver si se cae, voy a dejar que llegue a un límite el arca, si se cae, y entonces me abro la capa con la S? Soy bien pensado en mi Dios. Bueno, si no va en contra del texto. Si él advirtió que aquello se movía y no para, sino que permite que se desestabilice tanto hasta que yo voy aquí a ser la fuente de salvación del arca, cuidado porque hay una premeditación ahí. Ahí ya sí que no hablamos de buenas intenciones. Es quiero que llegue para que todo el mundo vea hasta dónde estoy dispuesto. Toco incluso el arca. Uza era alguien que sabía que el arca no se tocaba. Antes de ir a su casa, nos lo ha leído Julio, había pasado, ¿verdad?, por otro pueblo en el que abrieron la tapa, miraron y cayeron 50.000 personas. Exacto. Él sabía que el arca no se tocaba. Sabía que no se tocaba. Lo tenía claro. Sí. Además, estoy seguro que en su casa se lo dijeron 20.000 veces. Cuando él vio tambalearse el arca y cayó y permitió que los bueyes siguieran por ese camino tropezando hasta que echó la mano, sabía que directamente estaba haciendo todo lo contrario de lo que tenía que hacerse. Claro. Que es un delito de rebelión. Exactamente el mismo que el que hemos visto esta mañana
con el pueblo de los egipcios. Cuando uno directamente se enfrenta a Dios y le dice, tú dices esto, pero yo voy a hacer lo contrario, eso es delito de rebelión, ¿vale? ¿Por qué Dios lo ejecuta? Pues Dios conoce los corazones, Dios sabe lo que pasó allí, pero hazte responsable. Uza no es el pobre inocente que tuvo buena intención y se lanzó en plancha. Eso es algo que el texto nos deja pistas suficientes como para poder verlo. No, y es cierto que, pensándolo de nuevo, el arca estaba diseñada para ser llevada por seres humanos y la instrucción era clara, era directa. Su forma estaba hecha efectivamente para que fuera cargada sobre hombros de seres humanos. En algún momento de la historia, tanto David como a todos los demás, se les olvidó que las instrucciones incluían esa instrucción, como muchas otras. Entonces seguimos las instrucciones que nos interesan, otras no. Obedezco de forma, ¿sabes? Pues por capítulos. Pues mira, esto me interesa, esto no. Este mandamiento me lo salto. Esta instrucción también me la salto. Este me apetece más. Hoy tengo un mal día, hoy no nos apetece cargar con esto, que lo carguen los bueyes. Y sin darnos cuenta empezamos efectivamente a dejar de tomarnos en serio aquello que es serio. Y claro, a partir de ahí empezamos a minar también, ¿no? Esa capacidad de reacción y esa capacidad también de que Dios trabaje, ¿no? Y de que Dios siga pues dándonos instrucción. Si yo decido hacer lo que quiero, si yo decido que mi manera de hacerlo es mejor que la de Dios y me voy acostumbrando a ello, cada vez es más complicado para Dios también enseñarme lecciones por medio de lo que Él ha decidido y de lo que Él ha diseñado. Hacen una pregunta en el chat que es verdad que David hizo cosas mucho peores que las de Uza. Sí. Y no cayó fulminado. ¿Por qué? Pues yo la única respuesta que tengo es la de que llevo dando toda la mañana. Me acojo a mi Dios. Él es amor, Él es justicia. Él conocía el corazón de David y conocía el corazón de Uza. ¿Por qué actúa con uno sí y con otro no? Dios es soberano. Dios sabe. Lo que sé es que Dios no hizo ninguna injusticia y que Dios actuó con amor. ¿Por qué hace las cosas Dios? Es algo que me vais a permitir que yo no pueda responder, porque yo soy un simple mortal. No tengo ningún derecho a exigirle a mi Creador que me dé explicaciones. ¿Por qué Dios Yo puedo responder con alguna pregunta al hilo de esto, ¿no? Respondamos a la gallega. ¿Por qué Dios? Bueno, podemos preguntarnos, ¿por qué Dios no me ha fulminado a mí cuando yo definitivamente soy pecadora? ¿Por qué Dios permite que yo siga viviendo y sin embargo se lleva, comillas, por delante a algún niño o alguna niña que ha muerto mucho antes de lo que tocaba, ¿no? Porque yo doy por sentado que tengo derecho a vivir hasta los 120, ¿no? Por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué en aquella época funcionaba de una forma y por qué ahora no funciona así? ¿Por qué ahora no caemos fulminados de esta manera? Pero yo iría más allá en la pregunta. Bueno, ¿por qué a lo mejor creemos que algunos pecan más y otros pecamos menos? Porque a lo mejor damos por sentado que yo peco menos. Sin embargo, al parecer, Jesús murió por todos, ¿cierto? Y Jesús es el Salvador de todos. Y creemos que el Dios de la misericordia y el Jesús que nos ha salvado a todos, perdona igualmente al que cometió muchísimos delitos que al que cometió uno solo, ¿no? Hablamos de los talentos, hablamos de estas cosas. Se lo dijo al compañero o compañera que estaba haciendo esta pregunta, que es una pregunta muy interesante, ¿eh? Pero, bueno, es que podemos ampliar mucho el asunto y complicarlo también bastante, ¿no? ¿Por qué creemos muchas veces que hay gente que peca más? ¿O por qué creemos que Jesús murió más por unos que por otros? ¿O por qué creemos que hay gente que necesita más perdón que otros? Por cierto, es una reflexión que yo me hago mucho últimamente. Yo estoy convencida, es una reflexión muy personal, de que cuando lleguemos allá habrá gente que sentirá, probablemente, es una percepción muy personal, permitidme, pero es algo muy personal. Es posible que depende de cuánto hayas sufrido aquí, sentirás más gozo cuando llegues allá. Es posible que depende de cuán perdonado o perdonada te sientas, dependiendo de lo que hayas vivido aquí, te sentirás mucho más, a lo mejor, feliz allá o mucho más gozoso en un primer momento. Y no sé si me estoy explicando bien. Pero de todas formas, esta percepción que nosotros tenemos en el espacio-tiempo humano no es nada comparado con la eternidad. Entonces, con la eternidad de frente, ¿qué son 40 años de nuestra vida? ¿Qué son 30 años de vida frente a la eternidad? Y esto no le quita importancia a lo que sufrimos aquí y a lo que vivimos aquí. Claro que no, claro que no. Pero en realidad
¿estaríamos en disposición de decir que a algunos nos perdonó más y a otros les perdonó menos? Pero fijaos que hay una parábola que dice que aquel a quien se le perdonó más se sintió más perdonado. ¿Sí? Bueno, esto cada uno lo tendremos que leer también. Yo no soy nadie para comparar mis pecados con los de David, ni soy nadie para comparar los míos con los de Uza. Yo tengo que compararme conmigo misma y con lo que Jesús ha hecho por mí. Pero bueno, es una pregunta muy interesante que nos invita a hacer reflexiones y es bueno que la analicemos para no tratar a Dios de lo que no es. Es que tropezamos con nuestro poco entendimiento y entonces no aceptamos, no aceptamos que la vida esté montada así. Porque nos gustaría tener el control de todo lo que podamos, de mi vida, ¿no? Y cuando no tenemos el control ni de cuándo hemos decidido nacer, ni de cuándo vamos a desaparecer, sí. Eso nos turba y nos revela y nos hace que demos un golpe en la mesa de una manera u otra, ¿no? O no atendiendo a Dios, mira, paso de este tema o lo que sea, pero en el fondo nos cuesta aceptar que esto es así. Lo cierto es que la resolución de cada vida no siempre es inmediata. Es decir, a unos les llega por unos antes, a otros después, y eso no entendemos por qué Uza tuvo que, en ese momento, y a otros se les permite que sigan tocando arcas y aparentemente no les pasa nada en ese momento, ¿no? Y es que es verdad. Pero has dicho algo que es evidente para los creyentes, y es que en algún momento todos esos diferentes caminos, unos más cortos, otros más largos, al final todos van a converger en un punto, nos va a igualar. Cuando Jesús venga, nos va a igualar a todos. Exacto. Y eso al final es lo interesante, el que se haya ido antes o el que se haya ido después, el que haya tenido una vida más larga o menos tal. Entonces, para el problema lo tenemos nosotros, pero no lo tiene Dios. Por eso Dios nos urge a estar conscientes. Como Él sabe lo largo y lo corto que es cada vida nuestra, pues dice, como no lo sabes, pobre tico, como aquel de la parábola que vivía y tal, y hacía graneros cada vez más grandes, y decía, piensas que tu vida, y ahora me voy a sentar y voy a disfrutar, y ahora vas a atender las cosas importantes, pues se te ha ido la vida, macho. Entonces, para no alargarlo, es que nos rebelamos, no queremos, nos cuesta aceptar a un Dios así. Depositarnos en sus manos y decir, como no controlo yo mi vida, como no sé si mañana voy a estar vivo, como nada más que me queda disfrutar del presente, tratar de sacar lo bueno que hay en mi alrededor y tal, pues confío en ti. Lo dejo en tus manos, dejo que tú guíes, ¿no? Y no lo hago a mi conveniencia. Luego también está el elemento del diablo, que además malmete y que está poniéndonos palos en las ruedas continuamente, ¿no? Que él también juega este partido. Pero volviendo un poco al tema de la adoración, de cómo quiere las cosas Dios, ¿qué importa más? ¿Las formas o el fondo? ¿No? Porque muchas veces decimos, bueno, lo importante es que nos queramos. Da igual, casi como no, bueno, me equivoco, ¿no? O si no te he saludado, o si no he hecho esto por ti, no, bueno, pero en el fondo tú sabes que te quiero, ¿no? Porque en el fondo, lo importante, ¿no? Pues resulta que Dios quiere las dos cosas, quiere que estemos preocupados por el fondo, pero quiere también que nos preocupemos por las formas y que cuidemos un poquito las relaciones y tal. Y las relaciones que este chico, que este hombre... ¿Puedo hacer una pregunta? Dime. Sí. Cuando hablamos de las formas, ¿exactamente a qué nos estamos refiriendo? Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, en... Claro, pero yo no lo tengo muy claro, es decir, porque depende de lo que definamos como las formas, las formas de Dios. Podemos establecer un esquema u otro, ¿no? Las formas de Dios, las formas que Dios quiere. Hay unas formas que Dios, por ejemplo, le había predicho... Es que todo es esencial. Para llevar el arca, por ejemplo, había unas formas. El fondo era cuidar, era... que Dios estuviera en medio del pueblo, que se le atendiera a Dios, pero, oye, Dios había dicho una instrucción con una forma determinada. Oye, el arca lo llevan los levitas, y esto es importante, le vamos a dar cierto, porque yo voy a estar ahí. Porque eso también es otra cosa, Esther, que tenemos tendencia muchas veces a pensar que esto es sagrado, o porque lo ha bendecido tal o cual persona, ¿no? O esto... O porque Dios le dijo en un momento dado, mira, este micrófono tiene una función importante y ya dejó de serlo, pero oye, este micrófono lo tocó Jesús,
en un momento dado aquí en la tierra y ya son esenciales. Lo ponemos en el centro, ¿no? Las formas y el fondo, ¿vale? Y yo me lo traigo a algo muy práctico. Imaginaros que vuestro padre, vuestra madre, vuestro hijo os quiere, en el fondo os quiere, pero os trata mal. Sus formas son rudas. ¿Es importante la forma o el fondo? Las dos. Las dos. Nos vamos a la otra. Alguien que me dice palabras muy bonitas, pero no me quiere. Es que las dos cosas son importantes. Para Dios, las dos cosas son importantes. Sí, le importa lo que hay en el fondo, pero le importa las formas. Quiero decir, ¿es importante que yo guarde el sábado? Sí. Pero si yo no lo guardo con un buen fondo, no vale para nada. Y si yo digo que tengo buen fondo y no guardo el sábado, no vale para nada. Entonces, Dios nos ha hablado de que quiere nuestros corazones, pero además nos ha enseñado formas, ¿vale? Las formas de Dios. Cuando nos ha puesto las dos cosas, es que Él quiere que hagamos lo que Él nos dice, y vamos a llamarlo eso formas, que antes decía Esther, pero además que lo hagamos de la manera adecuada, que es el fondo. Y necesito las dos cosas. Necesito las dos. No puedo. Por eso yo pregunto, ¿sabes qué pasa? Que hay mucha discusión por formas. ¿De acuerdo? Claro. Que probablemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Claro, ¿no? no es formalismo. Porque las formas de Dios son las formas de Dios, no son las formas de los seres humanos. Julio dijo algo muy interesante a ese hilo. Cuando dijo que Dios merece lo mejor, pero que no siempre sabemos lo que es lo mejor. Claro, ¿qué es lo mejor? Yo le doy a Dios lo mejor que tengo. Bueno, y a lo mejor estás francamente equivocado, porque ellos le pusieron un carro nuevo que por lo visto costaría un dineral y con unos bueyes fabulosos, que serían unas piezas fabulosas, pero eso era lo mejor, pero no era lo mejor. Claro, ¿quién decide qué es lo mejor? Nos preguntaba Julio también. Caramba, pues es una buena pregunta. Claro. Dios lo decide, lo había dicho ya. Ya está. Lo que Claro. pasa que quisimos en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Nos podemos ir a Caín y Abel, ¿verdad? Dios había dicho la forma y el fondo. Eso y es. Caín decidió que la forma iba a dar algo mejor, porque iba a dar lo suyo. Sí, yo he pensado que esto... ¿Qué le voy a pedir a mi hermano? Un cordero para... Yo te voy a dar de lo que hago yo para que te enteres que los buenos productos que tengo yo aquí para ofrecerte en sacrificio. Las formas y el fondo. O sea, es que Dios nos ha dicho cómo quiere las cosas y además que quiere que se hagan de la manera adecuada. Hablamos antes de Uza y de David y casi tenemos que ir terminando. Desde luego, yo encuentro más que pistas evidentes en el relato bíblico para saber el por qué pasó lo que pasó. Esta cadena y este mensaje es abierto para todo el mundo. Podéis buscar en la Biblia. Si sois adventistas, además, si entráis a mirar en Elena White, desde luego encontraréis detallado lo que pasó. Pero si no, la Biblia nos da más que pistas evidentes. Lo que sí que está claro es por qué a David no le pasó nada. Y no lo ha dicho Julio, pero 3 meses después, David decide mover el arca. Y lo mueve con las formas y con el fondo. Lo van a mover levitas, con sus varas, con una fiesta, con el corazón adecuado, saltando, danzando, cantando al Señor, alegres porque el arca volvía. La grandeza de David, y para mí es, si yo tengo que definir mi personaje favorito en la Biblia, es David. Porque es un hombre de grandes caídas y más grandes levantadas. Es un hombre que no le importa decir, es un sinvergüenza, como decía hoy Ángela, no le importa decir, me he equivocado, Señor, pero vengo a ti, rectifícame porque voy a cambiar. En cada caída que da, David cambia. Hemos leído o hemos basado la reflexión en Primera de Crónicas 13 y tú estás haciendo referencia a Primera de Crónicas 15 y lo leo muy, muy rápidamente, si me permite. David hizo que le construyeran casas en la ciudad de David, o sea, en Jerusalén, y preparó también un lugar para el arca de Dios en una tienda de campaña que levantó. Entonces ordenó, nadie fuera de los levitas debe llevar el arca de Dios, porque el Señor los ha escogido a ellos para que lleven el arca del Señor y para que estén siempre a su servicio. Luego reunió a todo Israel en Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado. Y es lo que tú estás comentando. Entre el incidente con Uza y algo ha hecho David. Ha puesto en juego algo, es decir, oye, esto no lo he entendido. O dice que tuvo miedo. Oye, ¿me permites justo un poquito más adelante, al hilo de lo que dices?
Está diciendo David, en este caso, dice, espérate que acabo de leer algo. Uy, y lo acabo de perder otra vez. Con respecto a que David recordó lo que había ocurrido y por qué motivo toma esa decisión. Ah, sí, aquí. Estoy en el versículo 12. Vosotros, que sois los jefes de los clanes levitas, habréis de purificaros junto con vuestros parientes para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues, por no estar vosotros la vez anterior, el Señor nuestro Dios nos castigó porque no cumplimos con la norma. Justo lo que estábamos comentando. Sí. David aprendió del sermón de esta mañana. Las buenas intenciones no sustituyen la obediencia. Pero además, fíjate interesante, porque decíamos la vergüenza de que hablábamos al principio del programa. El versículo 12, 1 Crónicas 13, dice que cuando pasó esto de Uza, David, lleno de miedo delante de Dios, exclamó: ni pensar en llevarme el arca de Dios. Muchas veces la vergüenza, la culpa nos paraliza y nos deja. Hay gente que se queda ahí. Hay gente que se queda y no quiere salir de ahí o no es capaz de avanzar. Pero dice que el arca de Dios permaneció 3 meses en casa de Obed-edom. En esos 3 meses algo hizo David algo hizo bien, ¿verdad? Que dijo, no me quedo en el miedo, no me quedo instalado en la vergüenza, no me quedo instalado en este flash de lo que ha pasado, sino que me pongo a investigar, me pongo a preguntar, me pongo a informarme y me pongo a consultar a Dios, a ver qué opina Él. Cambia el orden. En vez de consultar el consenso con sus consejeros, claro. Empezó a buscar y encontró que Dios tenía instrucciones claras y precisas, y el arca regresó al santuario. Tenemos que ir terminando ya, así que vamos a un último comentario y cerramos esta misión de hoy. Esther. Pues qué interesante el texto que utilizó Julio también para terminar, Isaías 66:2, es curioso. Está hablando el capítulo de un culto corrompido, y voy a terminar leyendo el primero y el segundo. Así dice el Señor: el cielo es mi trono, la tierra el escabel de mis pies. ¿Qué templo vais a construirme o qué lugar donde pueda residir? Todo eso lo ha hecho mi mano, y así es como existió. Y dice, es curioso esto: en el pobre pongo mis ojos, en el abatido que respeta mis palabras. Es decir, ¿dónde construirá Dios su templo? Pues según pone ahí, resulta que está intentando habitar en ti. Él está llamando a la puerta para que tú le abras y para que de alguna manera Él pueda vivir en ti, pueda residir en ti, pueda hacer su habitación en ti, para que tú efectivamente vivas como si Él formara parte de tu plan diario, ¿no? Como si esa Shekinah la tuvieras aquí encima, ¿verdad? Y estuviera esa presencia marcándote el camino de día, marcándote el camino de noche. Pues yo espero que podamos sentirnos así, que nuestra buena intención y nuestra forma asociada a la buena intención, también el conocimiento cada vez mayor de Dios, nos pueda llevar a que Él habite con nosotros y a que efectivamente pueda estar en mi casa cada día. Ese mensaje de Apocalipsis, ¿verdad? Yo estoy a la puerta y llamo. Esa puerta no es otra cosa que mi cuerpo, que mi ser, que mi mente, mi corazón. Juanfra. Pues esto, que a veces uno es fácil perderse entre lo santo, lo sagrado, la santidad y tal. Es verdad que Dios nos dice, nos lo dice el apóstol Pedro: sed santos porque yo soy santo. Pero no es solo ética, va más allá, es identidad y sobre todo de relación. Dios quiere relacionarse con nosotros, pero oye, tiene que ser especial. Cuando estés conmigo, apártate, quítate el ruido. Y seguramente Uza no lo hizo en esos 20 años y no lo hizo en ese momento. Y Dios no le gustó. Dios nos llama a tener una relación constante con Él, a como Moisés, y volvemos al ejemplo del Éxodo, le dice: estás conmigo delante de la zarza ardiente. Este momento es entre tú y yo apartado. Mira, las sandalias, todo lo que te estorba, fuera, estás conmigo. Y yo creo que tener esa sensación de decir, estoy con Dios y me olvido de todo lo demás, es algo que nos marca la diferencia. Y como creyentes, lo que estamos llamados a experimentar. Y me quedo con eso. Pues yo voy a terminar con la frase con la que terminó Julio, que me gustó mucho. Dios no busca corazones con emociones. El tener emociones, sensaciones, no es algo que Dios esté buscando en ti. Dios busca corazones comprometidos. Y para que haya compromiso, tiene que haber conocimiento, tiene que haber obediencia y tiene que haber gozo. Gozo de disfrutar ese caminar cada día con Jesús, ese compromiso constante, esa enseñanza constante que el Señor hace en nuestra vida. Así que ojalá que este sea el deseo
de cada uno de nosotros para nuestra propia vida. Ojalá que esto sea lo que podáis experimentar vosotros, lo que pueda experimentar yo. Una vida de compromiso con nuestro Señor, una vida de gozo, de conocimiento, de sabiduría, de entender lo que Dios quiere en mi vida en cada instante. Terminamos aquí esta edición de La Iglesia en Casa y la próxima semana, sin lugar a dudas, estaremos aquí de nuevo a las 10 de la mañana. Que Dios os bendiga, que disfrutéis de la semana y que Él pueda caminar con nosotros, porque nosotros permitamos que Él esté en nuestras vidas. Feliz semana. Feliz semana. Chao. Thank you.